Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema ¿cómo debemos entender y aplicar la fe? Sean todos bienvenidos una vez más a este subprograma Respuestas a preguntas que incomodan con Yatensi Bonilla. Siempre es una bendición contar con Yatensi, no solamente por su amistad, sino por todo el conocimiento que nos puede ofrecer para estos sus programas favoritos. ¿Cómo estás, Yatensi? Dios te bendiga. Bueno, gracias por este saludo, Gabriel. Muy bien, contento, disfrutando de muchas cosas que Dios siempre nos da. El primer regalo de Dios es la vida. Amén. Y también el don de la salvación, que es un regalo para disfrutarlo. Amén. ¿Y cómo está usted, Gabriel? Muy bien, gracias al Señor. Dicen que las personas agradecidas son las que viven más. Y ciertamente, Yatensi, creo que nosotros como cristianos tenemos que proyectar ese agradecimiento hacia el Señor y hacia la vida también, ¿no? Yatensi, como tú sabes, estamos en una serie de programas, amigos televidentes, respecto a respuestas a preguntas que incomodan. Hemos dicho en reiteradas ocasiones y volvemos a repetir que una serie de investigadores hizo un trabajo excelente, ¿no? Investigando cuáles son las preguntas más frecuentes que los cristianos se hacen en toda América Latina y sobre todo en Ecuador. En los dos programas anteriores estuvimos estudiando la primera clave de 7, que en tu segundo tomo, en tu segundo libro, son 7 claves para alcanzar las metas. ¿Es correcto? Es correcto, Gabriel. Yatensi, ¿cómo se llamaba esa primera clave? Bueno, todas estas claves están basadas en una famosa historia bíblica que se llama Derribando Gigantes, de cómo David derribó al gigante Goliat. Así es. Cómo vencer a los gigantes. Y hemos tomado como base, como texto guía, Primera de Samuel, capítulo 17. Así es. Y sobre este texto hemos sacado 7 claves. Y esas 7 claves que usó David, esas 7 claves que tuvo David para vencer a Goliat, también nosotros nos podemos apropiar de las 7 claves para vencer nuestros gigantes. Mire, Gabriel, todos los días nos encontramos y nos enfrentamos a grandes gigantes, ya sea el desempleo, la pobreza, una enfermedad, una calumnia, una bajo autoestima, la depresión que está de moda, eso es otro gigante, etcétera, etcétera. Y vimos la primera, que consistió: las batallas primero se ganan desde el punto de vista mental y emocional. Y esa fue la primera clave y la trabajamos en 2 programas. Así es. Y siempre encontramos obstáculos para tener una mente positiva. Y siempre tenemos que tener una mente proactiva, pero una mente proactiva cristiana siempre está dirigida por el Espíritu Santo. No podemos dejar a un lado al Espíritu Santo para que nos ayude a construir una mente victoriosa antes de iniciar una batalla. Correcto. Y esto le caracterizó a David. Correcto. David ya había vencido a Goliat desde el punto de vista mental. Correcto. Y nótese, amigos televidentes, de que esto no es una charla netamente motivacional, si bien queremos motivarles. No, estos principios son netamente bíblicos, Yatensi, ¿no? Sí. No es algo solamente que nosotros estamos inventando acá. La Biblia es sumamente clara. Nosotros somos más que vencedores, dice la Santa Palabra, ¿no? Todo comienza en nuestra mente. Hoy nos enfrentamos con una segunda clave. Una segunda clave que me parece es importantísima, Yatensi, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esta clave? Bueno, Gabriel, la segunda clave que le ayudó a David a tener éxito en contra del gigante de Goliat es la fe. La fe. Bien, la segunda clave entonces es cómo interpretar la fe correctamente. Cómo interpretar la fe correctamente. Y para esto nos vamos a remitir a un pasaje bíblico que también las personas que nos están viendo pueden acompañarnos, a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33 en adelante. Vamos a leer, Yatensi, ¿sí? Dice así la Biblia: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Versículo 34. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano.
porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Versículo 37 y final, Yatensi, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Mire, Gabriel, es interesante de ver el contexto del texto. Si leemos todos los 58 versículos del capítulo 17, del 1 de Samuel, donde está la historia, hay algo interesante. David no era un guerrero, Ajá. era un simple pastorcito que fue al campamento llevando comida a sus hermanos mayores. David era el octavo hijo de Isaí. El último hijo Así de es. Isaí. Y él fue escogido por su padre para que fuera al campamento judío llevando panes, leche, queso. Era como el jovencito de los mandados. ¿No? Exactamente. Y ahí David se enteró lo que estaba pasando. Ajá. Pero David primero había derrotado a Goliat desde el punto de vista mental. Pero cuando David se ofreció, hagamos un pequeño recuerdo, que Saúl había ofrecido regalos al guerrero judío que se enfrentara a Goliat. Y parece que tenía una hija bonita. Hasta daba como esposa a su hija. Y me imagino que era bonita, porque para que sea un regalo, para incentivar a todos, era bonita, me imagino. Bueno, pero esta también es una costumbre antigua, Yatensi. Cuando analizamos nosotros los pueblos antiguos, el rey acostumbraba a regalar, ¿verdad?, a su hija o una de sus hijas como un incentivo para un noble, para un guerrero. Saúl no es la excepción. Y mire que nadie quería recibir estos regalos porque sabía que tenía muy pocas opciones de vida para enfrentar a Goliat. ¿De qué le servía recibir a la hija del rey como regalo? Y también recibía dinero en efectivo y eran exentos de pagar impuestos. Si iban a morir. O iban a quedar mutilados. O iban a quedar inválidos porque Goliat era una fiera en la lucha. Y David se ofreció de voluntario. Y el texto da a entender que Saúl se mató de la risa. Yatensi, esto salta una pregunta acá. David, cuando se ofrece de voluntario, o es muy valiente, o confía mucho en Dios, o es muy ingenuo. Ahora, yo creo que esa misma pregunta se hizo Saúl. Ajá. Cuando David se ofrece de voluntario, Saúl casi se mata de la risa cuando ve un muchacho tan bonito, guapito, ojos azules, hasta olía a biberón, diciendo, yo voy a pelear contra Goliat. Ajá. Y yo creo que Saúl no creía en ese muchacho que fuera a vencer a Goliat, ni apostaba ni $1 por ese muchacho. Yo creo que es lo más acertado eso. Yo creo que el rey no creía en este muchacho. Y él tampoco no iba a ser tan ingenuo permitir que David fuera a pelear contra Goliat, porque si perdía David, los judíos serían esclavos. Ahora, ¿cómo convenció David a Saúl? Y está en la Sagrada Escritura. Ahí está. Cuando David habla, el discurso que le hizo David a Saúl fue un discurso de fe. Justamente en el versículo 33 de 1 Samuel 17, el rey le replica a David, ¿cómo vas a pelear tú contra él? Dice, tú eres más que un muchacho, mientras que él es un guerrero. Y en el 34 es cuando David da toda su explicación del porqué. Y esa explicación a partir del 34, Gabriel, es un acto de fe. Y mire que Saúl vio la seguridad de David. Y más que la seguridad, la fe. Ajá. Dijo David, yo no voy a permitir que este incircunciso, también depende mucho de las traducciones, que este incircunciso ofenda al ejército de Dios. Yo iré a pelear. Y así como Dios me liberó de las garras del oso Y del león. también me va a liberar de este gigante llamado Goliat. La fe. Ahora, Yatensi, debemos entender nosotros de que David, como pastor de ovejas, ¿verdad?, él estaba acostumbrado a cuidar las ovejas de su padre, pero también a pelear con osos y leones del monte, de la montaña. ¿Sí? Ajá. Yatensi, ¿tú crees que los osos y los leones tienen algo simbólico acá? Bueno, los animales más feroces de la selva, primero está el león como el rey, y también está en cierto sentido el oso.
el hecho de que David cuente las historias pasadas de que venció a los dos, quiere decir que no solamente lo hizo a nivel de una fuerza física, sino por la fe en el Dios viviente. Correcto. O sea, el texto quiere resaltar que si venció a gigantes llamados leones y osos, también vencerá a otros gigantes. Hay una comparación aquí entre leones y osos y Goliat. Dando a entender que si pudo vencer un león, mire, vencer un león también es un acto suicida. Ajá. ¿Quién se va a atrever a enfrentar un león o un oso? Y si David los derrotó, es porque tuvo un valor agregado, más que sus armas, la fe en Dios. O sea que lo que quiere decir el texto, que la fe en Dios realmente mueve montañas. La fe, una fe en el Dios viviente, te da la victoria. En la página 73 de tu libro, tú mencionas acá lo siguiente, dice, un sano ejercicio para ir cultivando la confianza en Dios es hacer una lista de los leones y los osos de los que hayas sido salvado por Dios. Ay, mire, Gabriel, si cada uno de ustedes que nos está viendo hicieran un ejercicio de recordar cuántas veces ustedes han vencido gigantes, sí han derrotado adversidades. Porque el hecho de mantenernos de pie y estar con vida aún y de seguir profesando la fe es porque sí hemos tenido fe. Así es. Entonces eso le pasó a David. David sacó su currículum y había vencido osos y leones. Y eso nos pasa a nosotros, Yatensi, te pasa a ti, a todos los que nos están mirando. Todos tenemos leones y osos que enfrentar en la vida. ¿Sí? Diferentes tipos de problemas en diferentes niveles, pero el Señor siempre nos libra. Bueno, a veces nos libra y hay ocasiones, Yatensi, que estamos tan vulnerables como el resto. ¿Cómo entendemos esto, no? Mire, aquí David estaba fuerte. El que estaba vulnerable con un pesimismo era Saúl. Y David hizo algo inteligente, Gabriel. Él sabía que se enfrentaba a un gigante y él trató de recordar las proezas del pasado. Esto le dio fuerza. Siempre recordemos las cosas buenas del pasado para no decaer ahora. A veces nosotros nos ponemos a recordar las cosas negativas. Ajá. Y caemos en un estado depresivo. Y David sabía que tenía que llenarse de esperanza y de fuerza, porque estaba viviendo el momento más crucial en su vida, y no solamente de su vida como David, sino para la historia de Israel. Entonces David hizo algo inteligente. Sabía que tenía la mayor prueba en su vida, vencer al gigante más temible. ¿Y sabe qué hizo? Refrescó su fe. Se puso a recordar que en el pasado había vencido lo imposible. Y esto nos ayuda, Yatensi, cuando recordamos el pasado y las victorias que hemos tenido. Eso lo traemos al presente, es como que Dios nos da nuevas fuerzas, una nueva energía. Una terapia. Así es. Nos ayuda a llenarnos de esperanza para derrotar lo imposible que se nos presenta en el momento. Correcto. La fe es grande. Mire. Y cuando uno tiene fe, Yatensi, me parece que también irradia eso hacia los demás. ¿Crees tú que David convenció al rey finalmente de dejarlo ir? Claro, porque David, siendo un muchachito, un enanito, que jamás había peleado, cuando David habló con fe, convenció a Saúl. Como que la fe contagia. Correcto. La fe es un acto de esperanza. La fe es una terapia. Y qué importante es la fe para derrotar a nuestros gigantes. Les cuento algo que me enteré hace unos 5 meses, Gabriel, que me dejó con la boca abierta. Estaba leyendo un artículo de una facultad de medicina en Salamanca, de una universidad famosísima en Salamanca, y en ese artículo de medicina sobre esa universidad dijo algo. Una de las mejores facultades de medicina en el mundo lo tiene la Universidad de Harvard. Uh-huh. Porque Harvard está, en el 2005, decía la revista, este artículo, Harvard en el año 2005 desarrolló una terapia de sanidad. Me dio curiosidad y yo pensaba que la terapia de sanidad era usando la psiquiatría, era usando aparatos ultramodernos, masajes, qué sé yo. Cuando descubro que la terapia de sanidad consistía en la fe. Yatensi, interesante. Tenemos que irnos al corte y a la vuelta seguiremos con esta interesante historia y otros versículos más. No se vayan.
Estamos de vuelta en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con Yatensi Bonilla. Yatensi, para ir al grano, tú tenías una interesante historia de Harvard, dinos. Entonces, leyendo este artículo de Salamanca, decía que Harvard tenía un proyecto para buscar la sanidad de los pacientes en la Facultad de Medicina. ¿Y saben qué consistía ese proyecto? En la fe. Ajá. Y Harvard demostró que los pacientes que tenían fe en un Dios eran los que estaban más cerca de recibir una sanidad o de curarse. Los pacientes que no creían en nada se morían